Bienvenidos al podcast del CIER, un espacio para compartir ideas, conocimiento y experiencias de nuestra comunidad educativa. En cada episodio vamos a conversar sobre educación, arte, tecnología y los temas que forman parte de la vida del colegio. Este es un lugar para aprender, reflexionar y escuchar distintas voces. Ponete cómodo, ajustá los auriculares y comenzamos este segundo episodio. Nuestro capítulo de hoy, Heroínas del Silencio. Bien, este podcast es un trabajo realizado junto con los estudiantes de cuarto año, Humanidades Bilingüe. Nosotros creemos que la causa Malvinas no solo tiene que ser recordada el 2 de abril, sino que es un hecho que se tiene que recordar durante el resto del año. Por eso surgió este proyecto. El año pasado, desde el equipo de TIFES, al momento de pensar la cartelera para Malvinas, seguimos los lineamientos propuestos y decidimos trabajar el rol de la mujer en la guerra de Malvinas, ya que consideramos que el rol de la mujer es algo de lo que no se habla mucho cuando hablamos de Malvinas. Entonces, decidimos trabajar la cartelera desde esta perspectiva. Este año, al volver a trabajar la cartelera, nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de la cartelera? Y bueno, el objetivo de una cartelera no es solo armarla y que quede ahí para que sea vista y ya está, sino que también está pensada para los estudiantes. Por eso es que surgió la idea de incluir a los chicos de cuarto año bilingüe para que nos ayuden a armar la cartelera, y también surgió este podcast. Así que bueno, sin más que decir, los dejo con los protagonistas. Hola, buenas tardes. Somos los estudiantes de Humanidades Bilingües, Delfina López, Mateo Segovia, Valentina Francese y Emma Corrales Alviso. Hoy queremos hablar de un tema poco hablado en nuestro país. Bueno, nosotros cuando pensamos en la guerra de Malvinas generalmente pensamos en nuestros soldados, en los veteranos de guerra que conmemoramos en cada desfile o cada vigilia. Pero hay una parte de la historia que no se tiene mucho en cuenta, la de las mujeres que ayudaron y asistieron. Por eso, el día de hoy venimos a hablar sobre nuestras veteranas de Malvinas. El 24 de marzo de 1976 comenzó la última dictadura cívica-militar en Argentina, un nuevo golpe de Estado. La madrugada del 24, la Junta Militar, en una proclama difundida a todo el país, afirmó que asumía la conducción del Estado como parte de una decisión por la patria. La dictadura cívico-militar argentina, la cual empezó desde el año 1976 hasta el año 1983, le otorgó a la causa Malvinas un nuevo y controvertido significado. Entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, la República Argentina se enfrentó militarmente con Gran Bretaña por la soberanía de las islas. Una fuerza de desembarco redujo a la guarnición británica e hizo el pabellón nacional, el cual flameaba en las islas hasta que las fuerzas inglesas, a su vez, vencieron a las tropas argentinas y reinstauraron la situación colonial. La derrota de ese conflicto fue uno de los hechos que precipitó el fin de la dictadura y abrió el espacio a la transición a la democracia. La guerra de Malvinas fue un punto crítico en una disputa diplomática que tenía más de un siglo y medio de antigüedad y que estaba originada en el despojo de parte del territorio nacional argentino por una potencia colonialista. Chicos, ¿ustedes sabían que en esta guerra también asistieron mujeres? No, ni idea. Bueno, les cuento un poco. Uno lo primero que piensa cuando hablamos de la guerra es en los jóvenes que asistieron, en nuestros veteranos de guerra y sus historias. Pero durante mucho tiempo, cuando se habló de este momento histórico, se construyó una imagen bastante incompleta, la del soldado en el combate, la del frente de batalla o la del héroe masculino. Pero esa historia dejó a muchos protagonistas afuera. Las mujeres que participaron como enfermeras y personal sanitario también estuvieron ahí, sosteniendo la vida en medio del horror, enfrentando el mismo miedo, frío y consecuencias que los varones. Y al regresar no fueron reconocidas como veteranas. Su experiencia quedó silenciada, como si no hubiera formado parte del conflicto. ¿Pero por qué creen que durante mucho tiempo no se habló de mujeres en la guerra? Y a ver, yo conectando con lo que veníamos hablando de la dictadura, que es un hecho histórico en el cual las mujeres son bastante invisibilizadas también, porque las madres y abuelas plazas de Mayo también eran ignoradas, tratadas de locas o de que estaban perdidas entre demás cosas. Volviendo al tema de Malvinas, el rol de las mujeres también es silenciado. No se tiene en cuenta o incluso se ningunea su trabajo en ocasiones por decir ellas solo fueron a acompañar y asistir. Pero no hablamos de sus traumas, sufrimiento o experiencias. Yo, por mi parte, creo que la importancia del hombre por encima de la mujer, obviamente en términos bélicos, es la principal razón por la cual se invisibilizó a las mujeres a lo largo de los años.
Durante esa época se le ponía más al foco a los hombres que eran soldados, pilotos o enfermeros, y además a las mujeres que sobrevivieron después de la guerra no se les permitió hablar sobre su participación en ella. Y bueno, desde mi punto de vista, el hecho de que casi no se haya nombrado a ellas es algo que es muy común que pase en la historia. ¿Me doy a entender? Generalmente se las invisibiliza. Aunque muchas participaron como enfermeras o personal de salud, su trabajo fue minimizado porque la guerra se pensaba como algo más del varón, del hombre. Recién muchos años después se las empezó a reconocer como veteranas de Malvinas con la resolución 1438 del año 2012 que reconoció a enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas del ejército argentino. Y para ustedes, ¿qué significa reconocerlas en esta historia? Y para mí, reconocerlas no significa solamente nombrarlas, sino que saber que fueron parte y tuvieron su lugar en la guerra, aunque no haya sido plenamente desde el combate. Bueno, ahora les quiero comentar un caso mío, y es que yo soy nieto de veterano de guerra. Mi abuelo se llamaba Rafael Coronel. Su destino principalmente fue el buque Hospital Almirante Grisar, el cual ahora es más conocido como rompehielos. El cargo que ocupaba él era enfermero, pero hay una historia particular dentro de todo esto que menciono, y es que él, durante su estadía en las Malvinas, llevó una bitácora, escribió en una bitácora todo lo que pasaba durante su estadía. Es más, una de las notas que tiene en su bitácora se remonta en la fecha del 11 de junio de 1982. En esa fecha, los veteranos estaban esperando a 6 instrumentistas en la costa de Santa Cruz. Esto hizo que, después de la muerte de mi abuelo, nos contactáramos mi mamá y yo con Silvia Barrera, la cual es una de las mujeres más importantes dentro de lo que es la causa Malvinas. Ella fue instrumentadora quirúrgica y ella, a la edad de 19 años, entró a la milicia cuando mi abuelo tenía 44 años de edad. Después de que ubicáramos a Silvia Barrera, con mucha emoción leyó la bitácora de mi abuelo y recordó que cuando volvieron de la guerra, mi abuelo, a pesar de que fueron derrotados, trataba de levantarles el ánimo tanto a los enfermos como a todos los demás, cantándole lo que eran sus géneros favoritos, el cual eran todo lo que englobaba al folclore, todo chamamé, chacareras, zambas. Y el mejor cierre que tiene esta historia particular es que es el mensaje que dejó Silvia en la guitarra que llevó mi abuelo a las Malvinas. Es más, yo tengo justamente la guitarra de mi abuelo. Está justamente firmada acá, que dice: las chicas veteranas de guerra de Malvinas, con todo el corazón malvinero, Silvia Barrera, 2 de abril de 2022. Muy bonito detalle, ¿eh? Sí, muy lindo. Gracias. Hace muy poco en comparación de otras. Es algo De lo muy que- lindo. Por ahí podemos decir que hay cosas feas, pero también hay cosas lindas, como las amistades que uno forma, Dentro que de salen todo, de ahí. sí. Dentro de todo, Movilizan mucho. sí. Como alguien, para que los demás no se sientan mal, tiene un gesto lindo, ¿no? Igual que las cartas que están acá, que la otra vez leímos, o Ujú. su bitácora, me impresionaron un montón. A mí, en ejemplo, no. En ejemplo, que me encanta el caso de la dictadura y las Malvinas. Y me impresionó que hay una parte que dice: hoy, creo que era 2 de mayo, creo, similar. No, me parece que el 2 de abril. ¿2 de abril? Justamente era el 2 Sí, de abril. creo que sí. Sí, era el 2 de abril decía: hoy murieron 323 soldados. Sí. O sea, me pegó un montón a mí. Yo siento que es algo que por ahí nos pega fuerte porque nosotros no existimos en ese periodo y no pasamos por eso que ellos tuvieron que pasar. Por ahí es algo que nos pega fuerte por eso, por saber cómo ellos se sentían. Claro. A mí, hablando del tema de las cartas y
bitácoras que hizo el abuelo de Mateo, por mi lado me sorprendió mucho, y como que también esto que digo moviliza mucho, el hecho de ver que, porque para nosotros es ver algo escrito, pero una persona estaba viviendo esas cosas. Entonces es como quedarte pensando y decir, por ejemplo, esto que dice Delphi, de hoy murieron 300 y pico de soldados. Y nosotros como que nos quedamos así, pero el pensar que una persona estaba viviendo eso es algo que es algo fuerte, porque claro. O sea, nosotros lo pensamos nomás por ahí, lo sentimos mal, pero esa persona lo sintió peor, porque era algo del momento, algo que pasó y que vio y que vivió, y que por ahí hay gente que todavía está viva de la causa Malvinas, que por ahí se sigue acordando de esto, porque estuvieron ahí. Mi tío abuelo, sí. El otro día estábamos sacando la cuenta de cuántas personas morían por día, y aproximadamente eran que morían 6 por día. Y hoy ves una persona que falleció y ya pega, ¿no? Una sola persona, imagínate 6. Ya es bastante, o sea, para mí. Yo imagino que encima después de un tiempo se acostumbraron, pero no es algo que deberías acostumbrarte a ver pasar. Es horrible, porque somos seres vivos, o sea, llegar a un punto en el que se tengan que matar es fuerte. Y más en el caso de los soldados, que muchos eran chicos. Muchos eran chicos que tenían una vida muy larga por delante y que no llegaron a los 30, no llegaron a los 20, no llegaron a formar familia directamente. Además de eso, hay personas que, o sea, que hoy que volvieron de la guerra y quedan con traumas, ¿no? Y una de los veteranos, ¿no? Decía que él sigue estando en la guerra, o sea, una guerra con él mismo que seguro debe pasar con todos los traumas, todas las cosas que se mencionan cada 2 de abril, tener que memorizar eso todos los 2 de abriles porque se lo recuerdan, ¿no? Sí. Y tiene sus lados buenos, como dijiste, Emma, pero también tiene su detrás, ¿no? Y eso también. No, sí, saber que hay gente que de lo traumático que fue por ahí, muchos se suicidaron, porque no podían vivir con el recuerdo, no podían vivir con el hecho de que no pudieron, no pudieron tener las Malvinas. Hay algunos que dicen, bueno, salieron como héroes, sí, pero capaz para ellos no fue así. Capaz para ellos salieron totalmente derrotados. Y eso. Bueno, en mi opinión, hoy en día hay que hacerles un gran honor y reconocerlas por arriesgar su propia vida, ¿no? Y de esta manera darles lugar que se merecen en la historia. También podemos recordar su historia contándole a los más chicos lo sucedido o mencionándolo cada 2 de abril, ¿no? Hacerlas parte de esta fecha, no minimizar ni esquivar su participación. Y uno de los datos que yo sé, dos datos en realidad, es que en Paca Paca, cuando ustedes vieron, ¿no? Cada 2 de abril, que siempre generalmente lo muestran, ¿no? En dibujos infantiles, una mujer que apareció ahí. Generalmente no. Y más Paca Paca significa que tendría que ser inclusivo. Yo siento que, bueno, esto juega mucho también como de la poca inclusividad que hay al hablar de las mujeres de Malvinas, y que, volviendo al tema de cómo visibilizarlas, otra forma de hacerlo, en mi opinión, es reconociendo lo que hicieron. Por esto mismo que venimos hablando en sí, hay muy poco reconocimiento hacia lo que hicieron las mujeres. Por esto que yo les contaba hace un rato, se decía mucho esto de, bueno, ellas fueron solo a acompañar y asistir a los soldados. Pero también es como pensar un poco más, yo siento que pensamiento humano de, bueno, pero tenían que asistir a gente herida, o a gente que, no sé, le faltaba una parte un brazo, una pierna. Sí, sí. Y esas cosas también traumatizan, no es solo el que está herido, es también la persona que tiene que agarrar y curar eso. Por el hecho de que también esto, así como había soldados de 18, 19 años, había mujeres también ahí asistiendo que tenían no más de 25. Yo, volviendo a lo que habías dicho de que veían cuerpos así, me acuerdo que no sé cuál de los profes nos había dicho que había una mujer que era enfermera, que uno de los soldados le había dicho que le tapara las piernas porque tenía frío y ya no tenía los pies. Y, o sea, sabiendo eso, para no decirle al soldado para que no cayera, le tuvo que tapar lo que no tenía, tipo. Hizo como una mímica. Hizo como una mímica de que se lo tapaba pero no tenía. O sea, qué fuerte debe ser eso, tipo. ¿Cómo le decís a alguien, tipo, que ya no tiene pies? Claro. Que le amputaste los pies. ¿Cómo le decís eso? O sea, es traumático totalmente. Claro. O sea, yo siento que lo que pasa es que esto está muy minimizado
el trabajo que ya hicieron, porque esta ocasión claramente de que le faltan los pies a alguien y vos tenés que hacer la mímica. Claro, no, sí, o sea, total. Yo por lo que nos dijo la profe era que sí las reconocían, pero, o sea, yo entiendo que le dan medallas, yo qué sé, pero no lo mostraban en la tele, no le mostraban a nadie. Yo siento que no eran reconocidas, sí, se le da medalla, qué sé yo, pero el resto del mundo no veía eso. Lo que más me sorprende es que nosotros hasta hace por ahí un mes, 2 semanas de esto no sabíamos, tipo, o sea, sabíamos un perro, pero hasta desde que llegaron los profes y decirnos, che, ¿ustedes sabían esto? Nosotros no teníamos idea, porque nunca se nos enseñó. Yo conectando con lo que vos, Emma, habías dicho, el tema de las medallas, Claro. ese tema de que hay gente viva que después de haber recibido esas medallas póstumas a la guerra, no se habrán sentido felices con haber ganado una medalla por amputar una pierna. Eso lo habrán sentido seguro, no lo habrán sentido como un reconocimiento por haber ido a las Malvinas. Bueno, ahora hablando algo, conectando un poco con lo que dice Emma de cómo se nos mete un pensamiento cerrado o Sobre el género. Claro, una memoria más cerrada. Les quiero hacer una pregunta, que es algo que también estuvimos viendo mucho y debatiendo a la hora de decidir qué temas o qué preguntas nos íbamos a hacer, es ¿por qué es importante ver este tema ya de las veteranas y todo esto con una perspectiva de género? Y es que para mí hay que verlo desde esta perspectiva, porque si no la historia queda incompleta. Es necesario que todos veamos las dos caras de la moneda para comprender desde un mejor ámbito la situación que todos y todas sufrieron en la causa Malvinas. De esta manera nos damos cuenta de que, bueno, no solo hubieron hombres que ofrecieron su servicio en la milicia, sino que también hubieron mujeres que fueron partícipes dentro de la causa Malvinas, ya sean, no sé, mujeres enfermeras, instrumentistas. Bueno, ya para ir cerrando esto, yo creo que de ahora en adelante hay que empezar también a ver esta fecha como algo importante para recordar a las mujeres que participaron en la guerra de Malvinas y que durante mucho tiempo no fueron nombradas. Reconocer su participación nos ayuda a construir una memoria más completa de este momento de la historia. ¿Vos qué pensás, Valen? Yo pienso que capaz estaría bueno, como ya dijimos a lo largo del podcast, darles presencia y hacerlas parte de la historia. Porque para mí merecen también, como dijimos, ser conmemoradas, recordadas, incluso reconocidas, pero también esto junto a los soldados. Que no sea un reconocimiento aparte, claro, que sea algo en conjunto, porque ambos géneros participaron de esta guerra. No hay que hacer ni uno más ni uno menos, todo por Claro, igual, exactamente. Así, y saber y tener en claro que así como ellos son veteranos, hay mujeres también que son veteranas. Sí, todos sufrimos lo mismo, todos tenemos que ver por igual el mismo lado en general. O sea, sí, es así como debería ir. ¿Vos, Diego, qué pensás? Y mira, yo pienso que con solo la idea de que saber que hubieron personas, tanto mujeres como hombres, que fueron a dar la vida por recuperar un territorio, ya es algo que nos hace especiales. Porque eso ya demuestra que los argentinos somos personas que de verdad aman a su país. Para mí, yo prefiero recordar a los veteranos, ya sea obviamente a los instrumentistas, a todos los veteranos y veteranas, las quiero recordar no como gente que perdió, sino como héroes, ¿no? Bueno, yo creo que a lo que iba Sego, tipo tiene razón en esto de que son héroes, y siento que no se les da el 100% del reconocimiento, generalmente. Siento que podríamos valorar un poquito más la fecha, conmemorarlos un poco más, hablar un poco más de esto en general, porque siento que hay gente que por ahí como que se pasa la fecha por encima, no es de mala, se pasa la fecha como si fuera un día más en conmemorar, como el 24 de marzo, o sea, Día de la Memoria y la Justicia. Hay gente como dice, sí, es feriado. Sí, feriado, pero porque pasó lo importante. No es un feriado porque sí, como para que digan, sí, qué lindo feriado. No, hay que empezar a concientizar esto, de empezar a pensar cómo la gente, tuvimos tiempos en Argentina muy feos, en la que la pasábamos mal, y cómo hay gente que dice, es feriado nomás. No es así la cosa, o sea, pasamos por momentos muy feos como país, pero momentos que también nos unen como país en general. Siento que la Argentina, a diferencia de otros países, es un país muy unido, donde hay mucha cultura, donde podemos compartir muchas cosas. Claro, también esto de poder
conmemorar, no como feriado, como lo que decís, Claro. sino conmemorar cada 2 de abril, cada 24 de marzo y todas las fechas siguientes y posteriores que tenemos de la Argentina, ¿no? Que es lo que también nos importa. Y esto de que me parece, a mí hoy en día me impacta, o sea, mi yo de 12 años no me estaría viendo hablando sobre mujeres en Malvinas, ¿no? No, sí, totalmente. Y es algo que impresiona. No, sí, porque, o sea, yo siento de verdad que tenemos que, toda la gente en general, empezar a concientizar un poquito más de que no es solo un feriado. Es un día donde pasó algo importante, es un día donde murió gente, es un día donde un montón de gente sufrió, un día donde un montón de gente peleó. Todos los días que hay feriados acá en Argentina no es un feriado porque sí. Es un feriado para que nos pongamos a pensar un poquito más de lo que pasó en esa fecha, ¿entienden? Claro, y también hacer esto de la vigilia, ¿no? Sí. Yo siento que hay gente que por ahí no va porque dicen, ay, sí, un día más. O hay gente que no va porque no puede. Bueno, esa gente que no va porque no puede, la entiendo. Pero esa gente que no va porque no va, yo siento que debería ir para pensar y ver cómo uno habla sobre esta fecha, cómo uno se expresa sobre esta fecha. Es para conmemorar, es para que todos veamos un poco más sobre nuestra cultura, nuestra historia, que entendamos un poco más sobre esto. Claro, y es algo que acá solo en Río Grande, en toda Tierra del Fuego, hacen una vigilia. Por ejemplo, en los demás las demás provincias no se conmemora al nivel que hacemos en Río Grande. Porque, claro, acá se conmemora porque las Malvinas son de Tierra del Fuego. Serán y fueron para toda la vida de Tierra del Fuego. Y es nuestro territorio. Y nosotros queremos conmemorar porque es parte nuestro, es parte de nuestra cultura, de toda nuestra crianza en general, ¿no? Yo creo que es algo importante, ¿no? De empezar a ir un poquito más a la vigilia, empezar a pensar un poco más en lo que es. Claro, algo para decir así, ¿no? No, yo creo que con eso estamos. Bueno, dando cierre a esta sección, que es muy interesante, sinceramente. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que agradecer a todas las personas que conmemoran, recuerdan cada 2 de abril y todas las fechas que vienen y posteriores. Como digo, gracias por escucharnos esta tarde, ¿no? Y por hacernos un gran honor, no solo a mí, sino que también a todos mis compañeros, que hacemos el honor de hacer sí, de dar esta charla. Sí. Fue muy divertido e interesante en general. Y brindándoles este espacio honorable para todas las veteranas y veteranos que asistieron a la guerra, ¿no? Y eso me gustaría decir que también memoria, verdad y justicia no solo para el 24 de marzo, sino memoria para recordar todos los veteranos que fallecieron, todas las veteranas, justicia y para todas las mujeres u hombres que no se los conmemora hoy en día, y verdad para tener la verdad en siempre y tenerla en cuenta. Eso. Bonita tarde. No sé, algo más. Un lindo día.